Bueno, buenas tardes a todos. Eh, en primer término, bueno, voy a saludar a todos los estudiantes en su día, y en segundo término también por ser nosotros estar representando el Observatorio de Economía Política Internacional del CEPI, queremos saludar a todos los economistas también en su día. Bueno, quisiera agradecer también a los expositores de esta jornada, en nombre del Observatorio de Economía Política Internacional y en nombre del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Damos comienzo entonces a esta transmisión y le doy la palabra al licenciado Sebastián Cuadrana, que es un representante de nuestro observatorio, que va a moderar esta reunión. Bueno, Karina, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Quería agradecer la presencia de Julieta, de Ignacio y de Marcus en la jornada de hoy. La idea es conversar un poco sobre estos 30 años que cumplió el Mercosur. Dentro de ello, hacer unos balances y perspectivas en el desarrollo de la integración en este mundo complejo, que ya de por sí es complejo en las relaciones económicas internacionales, pero se complejizó aún más con el tema de la pandemia. Entonces, contamos con la presencia de Julieta Selikovic, que Julieta es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Rosario, magíster en Relaciones Comerciales Internacionales por la UNTREF, profesor en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Rosario, investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, miembro del Centro de Investigaciones en Política y Economía Internacional, CIPEI, y directora del Grupo de Estudios sobre Negociaciones Comerciales Internacionales, GENSI, de la Universidad Nacional del Rosario. Julieta además se especializa en relaciones comerciales internacionales, gobernanza global del comercio internacional y política exterior argentina. También con nosotros Marcus Sales, ¿sí? Marcus es profesor adjunto del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de de la Universidad de Sao Paulo, donde coordina el Observatorio del Regionalismo, investigador visitante del Instituto de Pesquisas Económicas Aplicada, IPEA, para el bienio 2021-2023. Además, es doctor en Integración de América Latina por la Universidad de Sao Paulo, con estancia doctoral junto a la Cátedra Internacional OMC Integración Regional de la Universidad de Barcelona. Acá, Marcus, yo voy a tomar la licencia y voy a también a presentar en su idioma, ¿sí? O professor é pesquisador do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, onde coordina o Observatório do Regionalismo, pesquisador visitante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada para o bienio 2021 e 2023. Entre 2015 e 2020, foi funcionário internacional da Secretaria do Mercosul, atuando como consultor jurídico junto ao setor da assessoria técnica, doutor em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo, como estágio doutoral junto à Cátedra Internacional OMC Integração Regional da Universidade de Barcelona, pesquisador do Observatório de Regionalismo e da Rede de Pesquisa em Política Externa e Regionalismo, REPRI, membro da Academia Brasileira de Direito Internacional e da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Bem-vindo, Marcus. Y por último nos acompaña el doctor Ignacio Bartesagui, que es doctor en Relaciones Internacionales, magíster en Integración y Comercio Internacional en Relaciones Internacionales, posgraduado en Negocios Internacionales e Integración, posgraduado en Gestión de la Empresa Comercial, diplomado en Comercio Exterior y certificado en Logística. Se desempeña sus actividades en el área de la investigación en el campo de los negocios internacionales, los procesos de integración y el comercio internacional. Las líneas de investigación en cada una de las áreas de su especialidad se desarrollan desde una óptica jurídica, económica y comercial.
Asimismo, se ha desempeñado como consultor independiente en las áreas de su especialidad en organizaciones como el BID, el CELA, FAO, ALADI, INTAL, la Fundación Konrad Adenauer, la Oxford Analytica y Banquier Heritage. Cuenta con un importante número de publicaciones en el área de su expertise y fue columnista del diario El Observador de Uruguay. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. A todos ellos, muchísimas gracias. La dinámica que vamos a seguir va a ser la siguiente. Van a tener 15 minutos para exponer. Terminadas las exposiciones, vamos a seguir un orden alfabético y aparte de género, empezando por Julieta. Va a seguir Marcus en representación de Brasil y finalizando Ignacio con la visión desde Uruguay. Una vez finalizado todas las exposiciones, vamos a ir armando las preguntas del público a ver qué podemos sacar de estos 30 años de Mercosur. Así que, Julieta, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Sebastián, gracias por la invitación y organizar esta sesión para discutir el Mercosur en sus 30 aniversario, y gracias al CEPI por hacernos de hogar, de anfitrión a esta discusión. Y lo que yo voy a proponer es un recorrido por los 30 años del Mercosur a partir de la dimensión externa del bloque, considerando una serie de hallazgos de un trabajo de reciente publicación que hicimos con la profesora Anabela Busso, relativo al lugar que ocupó la estrategia de inserción internacional, que ocupó el Mercosur como estrategia de inserción internacional de los países miembros de sus 30 años, proponiéndonos ver o realizar un balance del Mercosur y evaluar la coyuntura actual a partir de una aproximación histórica que se pregunta de qué manera el Mercosur pudo convertirse en un instrumento para la proyección internacional de los miembros, elemento que hoy aparece en el eje de la discusión, como antes de comenzar la sesión brevemente conversábamos, la inquietud en torno a la flexibilización y la revisión del arancel externo no son sino una manera de poner en cuestión cuál es el lugar del Mercosur como instrumento para la proyección internacional de los miembros. Y lo que nosotros vamos a argumentar en este trabajo es que la funcionalidad del Mercosur a la estrategia de inserción de los miembros va a variar a lo largo de 3 grandes ciclos en intensidad y efectividad, y esos cambios de intensidad y efectividad van a deberse a cómo fue variando la idea de una identidad compartida que entendemos viene conformada entre el modelo de desarrollo y las cosmovisiones de las élites. Partimos de la idea de entender, y eso es nuestro posicionamiento también frente a la crisis actual, que el Mercosur es un híbrido. El Mercosur no es un modelo de integración regional que se ajuste a las descripciones teóricas de Bela Balaza o a lo europeo, sino que es el resultado particular de su historia, donde hay una tensión entre un modelo de estructura jurídica, un modelo de desarrollo económico y un tipo de conducción política, y que la evolución del Mercosur no ha sido lineal ni acumulativa, sino que ha sido por espasmos. Y en esto encontramos entonces 3 grandes momentos de la funcionalidad del Mercosur a la proyección internacional de los miembros. Cabe decir, y antes de entrar en estas etapas como aclaración, que efectivamente la dimensión externa estaba presente desde los orígenes del Mercosur, desde el Tratado de Asunción. El Mercosur se propone, al menos en sus textos jurídicos, ser una plataforma para la inserción internacional de sus miembros, y esto encontramos con Anabela corresponde a un primer momento de la historia del Mercosur, en donde las convergencias en torno al regionalismo abierto, la idea del Mercosur como instrumento para la inserción económica transnacionalizada, la convergencia en la importancia de la integración regional como mecanismo de concertación para la defensa y proyección de la democracia, le dieron a la primera instancia del bloque
la posibilidad de ser brújula de la integración regional. Y aquí voy a usar una serie de analogías de la navegación, que hay que decir, el paper fue enviado a evaluar con anterioridad a la cumbre de los presidentes, y aparece la metáfora del barco antes de la discusión entre Fernández y Lacalle Pou. Y aquí nosotros encontramos que en una primera etapa el Mercosur fue brújula. El Mercosur como brújula significa que era un instrumento imprescindible para la navegación, que supo marcar el rumbo de la inserción internacional de los miembros, pero la brújula por sí sola no da motor, no da impulso. La brújula es una parte de la navegación. En esa parte, en esa primera etapa, observamos que hay una convergencia de las proyecciones internacionales de los miembros y que plasman algunos logros y sientan las bases institucionales e identitarias del reconocimiento externo del bloque. En una segunda etapa, a partir del regionalismo postliberal, poshegemónico, vemos entre 2003 y 2015 cómo el Mercosur estuvo oscilando. El Mercosur inicia esa etapa como motor de la inserción internacional de los miembros, por una conjunción de factores entre la convergencia de modelos de desarrollo y la cosmovisión de las élites, sobre todo en la primera etapa, entre 2003 y 2011, encontramos que el Mercosur logra ser motor para la inserción internacional de los miembros, sobre todo en una dimensión de concertación política. El Mercosur se transforma en una plataforma para negociar de manera conjunta algunos temas estratégicos en el Mercosur, en la Organización Mundial de Comercio. El Mercosur es plataforma de negociación conjunta en algunos acuerdos comerciales que, si bien no eran significativos en términos de acceso a mercados, sí lo eran en las estrategias de diversificación de las políticas exteriores de los países miembros. Me refiero a toda la renegociación del patrimonio histórico de la LADI, así como la negociación con SACU e India. También el momento del no al ALCA, que si bien no fue una acción de política exterior del Mercosur, sí fue un momento de convergencia. Sin embargo, hacia el final de ese periodo y poniendo el quiebre en torno a 2011, 2013, 2015, según va cada vez deteriorando más, observamos una divergencia creciente en las estrategias de inserción internacional, en los mecanismos de solución de las crisis, una bilateralización de las estrategias de inserción internacional, un cambio hacia el unilateralismo, un menor ejercicio del liderazgo brasileño, y a partir de eso una disolución de esa idea con la que había comenzado el milenio de la autonomía relacional hacia el Mercosur cada vez menos funcional a la proyección internacional de sus miembros. Sostenemos con Anabela, y aludiendo a la metáfora de la navegación, que como todo motor necesitaba mantenimiento, y ese mantenimiento no aconteció en los momentos oportunos, y si bien durante ese periodo extenso los miembros lograron tener una convergencia o una coincidencia de visiones, esta no precipitó un nuevo momento de la integración regional, no precipitó una nueva dinámica de vincularse con el mundo. Tenemos un tercer momento que inicia al finalizar el giro a la izquierda, en torno al 2015-2016, donde el Mercosur pierde en su rol de instrumento para la inserción internacional su pata política y se concentra para los miembros en un rol económico-comercial, una vuelta al regionalismo abierto, pero en un contexto de ausencia del liderazgo brasilero, en un contexto de crisis de la globalización, en un contexto donde los países van a coincidir en sus lecturas de cosmovisión del mundo, pero en esa lectura de cosmovisión del mundo, el socio no va a ser un par para la construcción de autonomía, y entonces no va a haber una convergencia de miradas. El Mercosur va a avanzar entre 2015 y 2019-2020 en una amplia agenda de negociaciones comerciales, donde se destaca Mercosur-Unión Europea, pero también la diversificación de la agenda comercial, pero esa agenda comercial va a estar, o esa agenda internacional con carga comercial, va a estar atravesada por
numerosas tensiones y donde las divergencias en las preferencias de los países, las dificultades en la internalización de las normas, las tensiones en las crisis económicas nacionales van a llevar a que esa agenda sea sumamente endeble y de difícil concreción. Al finalizar el periodo y ubicándonos en el contexto de la pandemia, el Mercosur aparece efectivamente por esa falta de mantenimiento, por esa falta de convergencia, por esa ausencia del salto cualitativo en la integración regional, muchas veces como lastre, y ni siquiera ya como brújula, ni pensemos como motor. La dimensión externa del Mercosur hoy tiene un reconocimiento institucional jurídico relevante basado en el protocolo de Europreto y en el reconocimiento externo de otros países. Tiene una base económica cada vez más endeble en razón de la erosión de el comercio intrazona y la pérdida de intensidad de las preferencias materiales. Y atraviesa una profunda crisis en la dimensión política del Mercosur, donde claramente la decisión uruguaya de avanzar recientemente en un acuerdo con China o explorar esa posibilidad ha agregado un elemento más de tensión en la agenda externa. Lo que con la profesora Busso sostenemos es que son múltiples los desafíos que los países miembros se enfrentan y que en ese contexto de cada vez mayor asimetría, de crisis de las instituciones multilaterales, de reconfiguración de las cadenas productivas, no hay espacio para salidas unilaterales de países periféricos y creemos fervientemente en la necesidad de repensar la dimensión externa del Mercosur. Y aquí ya saliéndome del trabajo con Busso e incorporando algunas reflexiones que son mías solas y no se las quiero adjudicar sin habérselo consultado a Anabela, digo, pensar la situación del Mercosur actual a la luz de estos hallazgos que nosotros sostenemos que efectivamente el Mercosur tiene la potencialidad y la tuvo históricamente de explicar un mejor desempeño internacional de los países miembros de que aquel que podrían haber hecho de manera unilateral. Y en eso encontramos que efectivamente cuando las miradas convergen, cuando hay acciones que buscan la construcción de esa autonomía relacional, volviendo al concepto de Russell y Tocatlián de principio del milenio, cuando hay convergencia en los modelos de desarrollo, efectivamente el Mercosur puede ser un instrumento para la proyección internacional de sus miembros. Sin embargo, notamos que hay una serie de desafíos que el Mercosur hoy tiene por delante y que hace que ese potencial no se esté cumpliendo, donde efectivamente hoy hoy el Mercosur no está cumpliendo un rol de ser un instrumento para la inserción internacional de los miembros, porque los miembros no saben, los miembros no han elaborado un plan estratégico de hacia dónde quieren ir conjuntamente. Y ese es el elemento de vacancia. Como decía, mencionaba, la situación que Uruguay logra mover a partir de esta decisión de avanzar con China nos obliga a repensar el Mercosur. Y allí creo que aparecen 4 escenarios posibles a partir de esa decisión y que van a qué Mercosur queremos o cuáles son los escenarios posibles para un Mercosur post-pandemia. En términos de la dimensión política gubernamental, tenemos una situación que es la de un Mercosur zombie, el Mercosur que subsiste sin destino y que al menos hasta la propuesta de Uruguay, mantener el Mercosur, los costos de mantener el Mercosur eran menores que los costos de salida, y Uruguay parece estar reconfigurando esa opción, y entonces el Mercosur zombie era una opción. Y en el polo opuesto de eso tenemos la idea de un momento refundacional del bloque, imaginando una suerte de Tratado de Lisboa del sur, donde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tengan un momento refundacional de encontrar el destino. Creo que el escenario posible para el Mercosur es un punto medio. Lo mismo pasa con la dimensión económica, donde tendríamos un escenario donde
por ejemplo, Uruguay podría avanzar en un TLC bilateral con China y una revisión ad hoc del Mercosur que termine siendo un simbolismo vacío en la dimensión económica. Y en el polo opuesto podríamos avanzar hacia un modelo que nunca se concretó, más en la línea cepalina de integración productiva, pero creo que hay algo en el polo medio y Mercosur tiene que explorar esas zonas de acuerdos posibles existentes. Y creo que la situación o el cambio de coyuntura nos está llevando a vislumbrar esos elementos. Y el otro es la dimensión social que aparece en el compilado que hicimos con la profesora Vaz, donde se conceptualiza en ese compilado un Mercosur que es socialmente invisible versus un Mercosur que es socialmente visible, y entonces traer a la sociedad civil, traer a la sociedad empresaria, traer a las comunidades académicas a darle sentido al Mercosur y volver al Mercosur visible. Quizás un problema del Mercosur es su ausencia de visibilidad, y esto lo hemos discutido también con el profesor Sales. En conclusión, creo que es necesario repensar la dimensión externa del bloque. Creo que hay un montón de oportunidades para esa dimensión externa, pero que la enseñanza de el balance de los 30 años nos lleva a que hay que identificar, o para pensar la inserción internacional y entonces discutir la flexibilización, discutir la revisión del el arancel externo común, es necesario ir a una cuestión de mucho más de fondo, que es discutir modelos de desarrollo y discutir cosmovisiones compartidas, y cuál es el rol de la integración en los modelos de desarrollo y las cosmovisiones, acaso posiblemente compartidas en el siglo XXI. Dejo acá y después lo retomamos en el debate. Muchas gracias. Un tiempo, gracias por ajustarte ahí a los 15 minutos, y la verdad, bastantes cosas para ir pensando más adelante. A ver, entonces, Marcus, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Sebastián. Voy a compartir pantalla. A ver acá. Así no me detengo en lo que tenía planeado para presentar y comentar con ustedes. Y antes que nada, agradecer la invitación del Centro de Economía Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires, en la persona de Sebastián Cuadrana, por la invitación. Un gusto reverte después de nuestro encuentro en el año pasado en el curso sobre Mercosur que ofrecemos acá desde la Universidad Federal de São Paulo. Un gusto también compartir la mesa con el profesor Julieta y el profesor Ignacio, con quien ya tuvimos la oportunidad también de algunos trabajos conjuntos con Julieta, y reencontrar a Ignacio después de algunas charlas juntos en la Secretaría de Mercosur, con las visitas que nos hacía desde el convenio con la Universidad Católica en los siglos de 2015. Entonces, es interesante cómo las personas siguen trabajando alrededor de los temas y se reinventan de la misma forma que se reinventa el Mercosur, y se pone a prueba en un momento donde tenemos una serie de desafíos que se presentan en el Mercosur, y creo que acá está un poco el tono de lo que quiero proponer acá. Tentar trabajar en este tiempo que tenemos tres conjuntos de información, básicamente poder hablar, en primera parte, en esos 30 años, qué fundamentos jurídicos institucionales logró Mercosur para llegar a estos 30 años en las condiciones que llega, y ahí después hacemos las evaluaciones, digamos, de mérito respecto de este proceso, pero intentar hacer esa recopilación de esos recortes históricos que hizo Julieta, pero más desde el punto de vista de intentar hacer un balance como punto de partida para llegar, para evaluar dónde estamos hoy, con un conjunto de desafíos contemporáneos que me voy a intentar a presentar tres, para hablarnos así de manera muy rápida, para después dejar para el debate, y después al final intentar encaminar algunas propuestas de caminos
en ese escenario donde Julieta ya adelanta esos caminos entre una refundación o una manutención de un zombie, pero más pensando en una razón de existir, como siempre nos preguntamos a cada encuentro de para qué sirve el Mercosur y para qué sirve en determinado momento de la historia. Entonces ahora, a partir del contexto y de los desafíos que tenemos presentados ahora, para qué reposicionarlo y para qué puede servir para ese mismo mundo post-pandemia. Entonces voy a intentar hacer de manera muy rápida para después poder avanzar con todos. Acá, desde el punto de vista de fundamentos jurídicos institucionales, tentar trabajar 4 ideas que fueron logradas a lo largo de esos 30 años. Primero, la idea de que el Mercosur, a lo largo de esos 30 años, siempre valoró la idea de una gobernanza institucional conjunta para el relacionamiento externo. Siempre, desde su fundación hasta los años recientes, intentar manejar la idea del relacionamiento externo conjunto. Un segundo fundamento que fue y sigue siendo la idea de convergencia intrarregional. Y más allá del Mercosur de 4, como Mercosur fue avanzando en su aprofundamiento de la profundización del relacionamiento con los demás países de América Latina. Un segundo, una pretensión de universalismo y de representatividad global, de intentar demostrarse como un bloque que no tenía ideología para el relacionamiento externo, de no ser solo el norte-sur o sur-sur, o solo con países desarrollados, países de desarrollo, pero demuestra que intentó avanzar en una lógica más universalista, y después también podemos ir para el análisis de mérito del tema. Y por fin, que creo que es el punto más interesante, más importante del punto, es que todo ese movimiento lleva a un proceso de renovación regulatoria intra-Mercosur, y acá tenemos tanto un movimiento de afuera hacia adentro, instigado por el proceso de inserción internacional, y también un esfuerzo intrabloque de intentar mostrarse algo preparado para dialogar con sus socios y con sus contrapartes. Voy a pasar rápido porque aquí ya avancé un poco eso. La idea de que gobernanza institucional conjunta es un objetivo fundacional, como ya mucho se sabe. Me interesante la idea, el concepto que surge del Tratado Social, que es la adecuada inserción internacional. Nunca se trabajó la idea de más inserción internacional, profundizar inserción internacional, el uso de la palabra adecuada. Y eso me parece interesante, intentar pensar la cabeza de los años 90, 91, por qué elegir ese tipo de lenguaje diplomático en un momento de fundación de Mercosur. También creo que revela un poco las cautelas que tenían con la idea de una inserción internacional conjunta en aquel momento. Además, a pesar de ser regionalismo abierto, tener ese pie atrás con la idea desde que sea adecuada. Para la idea también de, en un segundo momento, de pensar el marco legal, que mucho más de que el Tratado de Asunción, y mucho más que el Protocolo de Europeto o la 3200, que es la que casi siempre se habla y se pone como el único marco normativo para el relacionamiento externo. Hoy trabajamos, ese fue un estudio que hicimos en 2016 para el GRELEX, con un conjunto de más de 100 normas que hoy establecen parámetros normativos, jurídicos, institucionales para el relacionamiento externo, que van desde su frente de negociación externa conjunta, van también con la idea de la convergencia interregional, y también con el tema de corrección de asimetrías que surge en 2003, pero va apareciendo también para el frente de relacionamiento con América Latina. En un segundo punto que estaba era la convergencia interregional. Y acá, obvio que ese es un momento que eso es resgate histórico, pero no me parece que es tan histórico así, porque tenemos hoy dos avances interesantes, recientes, que sinalizan en relación a mantener la lógica de convergencia interregional. Y no solo
todo el plan de acción de convergencia con la Alianza del Pacífico, que es un plan mucho más pensado a partir de una aproximación de política, estratégica, pero también en el marco de esa negociación vemos avances recientes con Colombia, los bilaterales con Chile, que no dejan de ser parte de ese acervo importante de Mercosur en intentar constantemente priorizar una lógica de convergencia intrarregional con América Latina. Y por otra parte también está el uso de los mecanismos de los estados, estado parte y estado asociado. Así podemos ver que Mercosur a lo largo de los años logró expandirse en ese proceso de un Mercosur de 4 para en muchos casos, o varios casos, lograr ser Mercosur de 12, el Mercosur ampliado, a depender de los temas comerciales que estamos trabajando o temas no comerciales, porque muchas veces el spillover de Mercosur no fue en términos comerciales, fue en términos de acuerdo de residencia, fue en términos del acuerdo de los protocolos de facilitación de comercio que fueron siendo firmados bilateralmente y llegó una red muy importante a nivel bilateral por medio de las asociaciones. Entonces creo que también es una pata importante que llevó tiempo, llevó trabajo diplomático y llevó a un ejercicio importante de convergencia a lo largo de los años y creo que acá tenemos también como un tema transversal a los recortes históricos, los tiempos históricos que Julieta presentó a nosotros, también siempre de momento en momento una profundización del proceso con América Latina. Acá, solo a título de simplificación, un elemento que siempre surgía en los documentos oficiales de Mercosur, la idea de intentar ser universalista y de intentar hacer una inserción equilibrada en el mundo, hablando de la idea de que podría caracterizarse como un bloque que intenta diálogos, negociaciones y acuerdos con todos los continentes del mundo e intenta avanzar en múltiples frentes con más de 90 países. Obvio, acá eso se pone como si fuera un logro, pero ahí si vamos a la letra chica, ahí a conocer lo que se establece dentro de cada acuerdo y dentro de cada negociación, ahí son los temas de fondo, que yo creo que acá no nos alcanza el tiempo, pero obviamente acá estamos hablando de 90 países, pero no hablamos ni de una decena de acuerdos que generan niveles satisfatórios, digamos, de dinámica comercial y de inversiones, ¿no? Entonces acá es al mismo tiempo una idea de ser universalista, pero al mismo tiempo lograr poquísimos resultados a nivel de acuerdos comerciales en escala global. Y por fin la idea de la renovación regulatoria intra-Mercosur, que creo que es mucho más decorriente de esas negociaciones, especialmente de las últimas, de Unión Europea y EFTA. Pero el gran disparador, al menos en la Secretaría de Mercosur, cuando empezó a llegar a nosotros las solicitudes de evaluaciones y de los estudios de factibilidad para trabajar los temas de aproximación. El primero fue Mercosur, Alianza del Pacífico, las cláusulas nuevas que surgían y cómo trabajar con eso. Entonces eso empezó a generar una agenda interna Mercosur, como la creación de órganos de trabajar con coherencia regulatoria, de trabajar con nuevas lógicas de cláusulas comerciales dentro del bloque, intentar traer para dentro de los órganos de naturaleza social temas vinculados a comercio, que casi siempre en la estructura interna de Mercosur se mantenía muy, muy separado. Acá SGT10 no se manifiesta sobre comercio y ahora de golpe tenían que empezar a hablar de dumping social. Entonces, ¿cómo abrir esos caminos? Bueno, retomamos. y también lo que empezó a llegar por medio de las causas ambientales. Y acá, solo para ejemplificar también, que ya todos conocen, un movimiento muy importante, y ahora el paso que falta ahora es la entrada de vigencia, obviamente, de un conjunto considerable de protocolos y acuerdos que en un corto espacio de tiempo, de 3 a 4 años, logró hacer con que Mercosur sanase deudas de punto de vista regulatorio e institucional hacia el mundo de más de 20 años, con que no trabajaba
condizente com as tendências globais em termos de inversões, em termos de contratações públicas, e isso começou a chegar e preparou, digamos, as bases de um patrão, digamos, normativo comum em la região agora para enfrentar esse período que se buscava hasta los años 2018, 19, con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, con el acuerdo con EFTA. Y acá algunas ideas que, para encerrar esa primera parte, que la idea de que el relacionamiento externo, para bien o para mal, la forma como fue conducida, fue un espacio que generó un intento de lograr gobernanza regional en temas, en posiciones comunes. Si fue bien sucedido o no, acá es otro tema, pero que fue un catalizador de espacio de gobernanza. Eso creo que es un punto, creo que podemos convergir, que sea un tema, fue una acción, un frente de Mercosur que fue siempre un gran espacio para buscar modelos de gobernanza conjunta. Un segundo, que también ya comentado por Julieta, que la idea de buscar siempre convergencia, y acá convergencia de posiciones, acá y muchas veces la convergencia no se logró. Yo creo que eso es más la regla do que la idea de que hubo convergencia en muchos de los temas. Ahí está el resultado de la cantidad de acuerdos firmados y en vigor que tenemos hoy del bloque, pero es un espacio que intentó buscar esa convergencia. Y por fin, la idea de renovación, y que de tanto en tanto se fue logrando, y acá hablo de renovación regulatoria, de renovación institucional, de nuevos órganos, de nuevas lógicas negociadoras y de nuevos marcos normativos que fueron llegando a Mercosur gracias al relacionamiento externo. Quiero acá, Sebastián, encaminar hacia la segunda parte, más pensando acá menos en conclusiones y más en compartir ideas para poder después llegar a la tercera parte. Acá me propongo la idea de pensar que 30 años se cumplen en una época que Mercosur tiene por delante desafíos enormes. Y acá intentar mirar tres lógicas que están establecidas, una a nivel más, digamos, macro internacional, que es Mercosur frente a los megacuerdos regionales. Está el plan nacional, movimientos nacionales intra-Mercosur y también fuera de Mercosur, como vemos en Unión Europea, con nacionalismos liberales más populistas, si así podemos decir, y también los efectos multidimensionales de la pandemia, que todavía estamos por conocer los impactos de la realidad, digamos, sobre nuestra realidad y cómo eso va a afectar la idea de construir un Mercosur post-pandemia. Creo que pasa por reconocer los daños que vamos a tener que sanar de esos años de pandemia a nivel económico, a nivel ambiental, a nivel social y a nivel comercial. Pero eso acá. Tengo acá algunas ideas para pensar. En materia de mega acuerdos regionales, yo creo que ese es fue el tema que disparó, de una cierta forma, la revisión, digamos, de las prioridades de Mercosur, y ahora cuando se chocó contra la pandemia y la inercia en materia de negociación externa, se paraliza ese proceso. Pero tenemos acá una cantidad enorme de nuevas disciplinas que van a necesitar ser negociadas, incorporadas, y estamos recién empezando, como fue con aquella diapositiva anterior, y recién retomando temas que todavía teníamos pendientes de 10 años atrás, como nueva lógica de inversiones, de contrataciones públicas, intrabloque, y ahora todavía tenemos que encarar la idea de comercio y medio ambiente, comercio y género, comercio electrónico, protección de datos intrabloque. Entonces, un conjunto que todavía nos queda pendiente en términos de modernización de nuestro marco regulatorio si comparado a lo que está pasando en el TPP, en el RCEP, en el acuerdo africano en menor medida, pero también empieza a intentar generar nuevas tendencias regulatorias. Y más de que la tendencia regulatoria, toda la dinámica económica que va a surgir de esos bloques.
¿no? El encadenamiento regional, las nuevas formas de construir reglas de origen, los nuevos desvíos de comercio que van a surgir, de inversiones y de propiedad intelectual de intra-mega regiones, digamos, va a ser algo que Mercosur va a quedar mirando al costado si no logra construir un espacio de articulación y de diálogo con ese nuevo mundo que está pujantemente pasando, que quien mira estos bloques parece que fueron algo del pré-pandemia, pero estamos mucho más avanzados en ese tema que eso. Ellos están en franca implementación en todos esos, y va a pasar también por rediscutir la metodología negociadora. Creo que, y acá está el tema de la flexibilización. Entonces, mucho de lo que se aprende conociendo los 3 megablocks, los 3 megaacuerdos, es que dentro de ellos hay una serie de formas de negociación para más o menos adhesión de Singapur o más o menos adhesión de Chile, cómo ingresar, los tiempos, las velocidades, las 2, 3 velocidades que hace 10 años que intentamos discutir en Mercosur y no logramos alcanzar. Allá tenemos metodologías de built-in agendas, de acuerdos de revisión de compromisos, que son metodologías de negociación que acá nunca logramos establecer, sea intrabloque, sea negociación con terceros. Y ya es tendencia común y corriente a lo largo del mundo construir acuerdos en esa metodología, y creo que eso es algo que tenemos que aprender para empezar cómo hacerlo con los otros, ¿no? Si no logramos comprender, no tenemos ni cómo empezar a evaluar cómo hacer eso entre nosotros. Entre nosotros como 4 países, y que imaginar intentar hacer eso frente a mega acuerdos y frente a grandes potencias económicas que van a demandar mucho esfuerzo de articulación y de consenso. Acá, solo para retocar algunos temas, yo creo que Brasil en mayor medida y Uruguay en menor medida están llevando adelante un modelo de posicionamiento ante Mercosur que hacía tiempo que no vivíamos, en materia de priorizar agendas nacionales y agendas de un proceso de liberalización económica que hacía mucho que la región no vivía. Y eso, en un momento de falta de consenso intrabloque, se da por hecho de que el camino es cortarse solo, ¿no? Entonces se escucha mucho de Brasil desde 2018 en la campaña electoral de la actual presidencia de la República, de que Brasil no iba a tener ningún tipo de amarras, no iba a tener cosas. También eso que se escucha ahora ya era algo establecido en 2018, sea por el presidente, sea por el ministro de Economía. Entonces, son discursos que en algún momento empiezan a caer junto a una sociedad o un grupo de empresarios que le cae bien la idea de decir, ahora vamos a cortarnos solo, es más fácil construir nuestras relaciones con el gobierno si pensamos solo en construir nuestras lógicas nacionales que a tener que construir lógicas regionales que son tan costosas, tan difíciles y casi nunca se llega a término. Entonces, acá tenemos un espacio que creo que ahora está ocupado por una lógica mucho más nacionalista, y eso va a tener obviamente impacto en un espacio donde hay la idea de la integración y hay la idea del consenso y del compromiso, del compromise, como lo dicen en inglés, y de tener que ceder. Entonces, las posiciones comunes, ¿no? Y por fin, creo que el más importante, eso sí, son los efectos más duraderos, es pensar el multidimensional del impacto de la pandemia, ¿no? Al menos desde el punto de vista de Brasil, y yo creo que en más medida el país que más sufre en materia de impacto de pandemia. Yo creo que en menor medida Argentina, Uruguay y Paraguay también lo están sufriendo, pero los niveles de pobreza, los niveles de hambre, los niveles de pobreza extrema, inseguridad alimentaria, son cosas que ya habían sido erradicadas, digamos, del continente, y ahora lo tenemos de vuelta, ¿no? En términos de impacto económico, un cambio extremadamente alto que va empezando a establecer un patrón de comercio mucho más identificado con las commodities, y eso va teniendo también sus impactos ambientales. Brasil hace 3 años, y acá viene mucho por el motor chino, ¿no? Está con un proceso
de sequías y de quemadas para poder dar cuenta de toda la demanda de China, que a lo largo de esa pandemia no hay freno para eso, ¿no? Estamos ahora con números cada año más fuertes en materia de impactos ambientales, digamos, de ese proceso. Obviamente no está vinculado al proceso de la pandemia, pero de forma indirecta, los estudios del Banco Mundial están intentando construir un poco la lógica de la inercia de la pandemia, de la inercia interna de los bloqueos, de los lockdowns, con las dinámicas de comercio y la dinámica de exportaciones. En países que fueron más flexibles, lograron tener más espacio de exportación. Entonces, por eso pienso que acá tenemos un conjunto de realidades que están establecidas, y acá son complejas, y complejas desde el punto de vista paradigmático, son situaciones que se sobreponen y que no necesariamente tienen solución, ¿no? Porque eso vamos a vivir eso por los próximos años, seguramente en materia de efectos, pero acá lo que quiero concluir e intentar pensar en materia de compartir la idea de que, obviamente, en materia de visión de futuro para Mercosur post-pandemia, dada la situación que vamos a tener en materia social, económica y ambiental, acá hay 3 paradigmas acá que vamos a tener que estar atentos, o como país o como región, y ahí va a ser un elemento de tomada de decisión conjunta. Si vamos a trabajar hacia la idea de prosperidad económica inclusiva, de preservación ambiental y de preservación de derechos humanos y sociales. Acá, como la posibilidad de trabajar eso en bloque, y la oportunidad de trabajar eso en bloque surge de las agendas que ya están consolidadas en materia de desarrollo sostenible, ¿no? Para todos los países hay una agenda multilateral por medio de las agencias internacionales de promoción de la Agenda 2030, oportunidades de financiación al desarrollo sostenible, la agenda de los acuerdos comerciales que traen dentro de sí la obligatoriedad de cumplir con cláusulas de desarrollo sostenible, y eso, si un país cumple y otro no cumple, acá tenemos el corset, otra vez, en materia de cumplimiento conjunto de los compromisos internacionales, y por fin la idea de que eso se puede, y como en algunos casos ya está establecido como agenda regional, ¿no? Ese fue uno de los últimos trabajos que hice antes de salir de la Secretaría junto con los compañeros del SAT, que era por solicitud de la presidencia pro tempore uruguaya en aquel momento, intentar identificar qué tenemos de Agenda 2030 establecido dentro de la estructura del Mercosur y qué agenda de la Agenda 2030 ya es Agenda Mercosur. Y fue impresionante encontrar casi 10 de los 17 ODS ya trabajado al menos 3 años en la estructura de Mercosur, con monitoramiento de quemadas, monitoramiento de polución, todo empezando a trabajar indicadores conjuntos, algunas estrategias de avances conjuntos en materia de Agenda 2030. Entonces, hay un embrión, digamos, de una Agenda 2030 a nivel regional que creo que genera ese espacio para poder avanzar, avanzar en una agenda conjunta para el desarrollo sostenible. Terminarla con la idea de democratización de las agendas de relacionamiento externo. Creo que eso ahora está más claro que nunca. Julieta levantó ese tema al final. Un déficit democrático inmenso que vive Mercosur, y especialmente su relacionamiento externo. La forma como fue conducida el cierre de las negociaciones Unión Europea y EFTA fue un desastre, ¿no? Y ahora vamos a tener un backlash importantísimo, que cuando estos acuerdos empiezan a aparecer en la mesa de los congresos nacionales. Entonces ahí vamos a abrir una discusión que ya va a estar retrasada, ¿no? Y a tentar avanzar hacia mecanismos de transparencia y de diálogo más multinivel para los acuerdos. Yo escuché en algún momento, después Ignacio nos comenta, una propuesta que surgió en Uruguay, creo que para el acuerdo TLC Uruguay-China, de hablar de una comisión tripartito, que ya estaba empezando a surgir para intentar proponer que son mecanismos que todavía somos infantes
para hacerlo en Mercosur y que hay que empezar a construirlos de alguna forma o de otra para después asegurar una rápida ratificación, una rápida entrada en vigor y el compromiso pleno de los compromisos firmados. Y por fin intentar reforzar esos tres pilares estratégicos de Mercosur, ¿no? La idea de que Mercosur desde siempre se propuso hacer mucho más que solo un bloque, ¿no? Y acá me acuerdo de Ignacio comentando allá mucho tiempo atrás, diciendo que el Mercosur se propone hacer demasiado, ¿no? Y acá más lo que puede ser. Entonces, acá es resgatar justamente esas tres cosas que Mercosur se propone históricamente hacer. Y quizás sean los tres que, si trabajados de manera conjunta, de manera compleja, ¿no? Compleja desde el punto de vista de que se retroalimentan, tendríamos integración regional, inserción internacional y los espacios de política de desarrollo. Si los tres pilares no están bien costurados, ahora me falta en español la palabra, obviamente se desarma el proceso. Entonces ahí está la línea tenue que obviamente necesita consenso, necesita diálogo y necesita visión de futuro. Y creo que hoy no tenemos ninguno de los tres, ¿no? Entonces, es intentar en ese momento provocar mucho más que respuestas, reflexiones sobre para dónde se puede ir a partir del escenario que estamos enfrentando como colectividad regional en ese momento. Pero era eso, Sebastián. Muchas gracias y perdón por extrapolar en el tiempo. Al contrario. Muchas gracias, Marcus. La verdad que resumir 30 años en 25 minutos es mucho y es una carrera. Y ese es el desafío que ahora le va a tocar a Ignacio, a ver si podemos lograrlo en menos de 25. No, y ya con la exposición de Julieta y de Marcus, así que el desafío que me estás pidiendo es el doble. Bueno, antes que nada, agradecer al CEPI y por supuesto a vos, Sebastián, por la invitación. Es un gusto siempre estar con Julieta y con Marcus. A ver, yo comparto muchísimas de las cosas que dijeron tanto Julieta como Marcus. Me parece que tenemos una visión muy compartida en la importancia que tiene el Mercosur. Yo voy a intentar hacer un esfuerzo de explicar cuál es la posición de Uruguay, porque quizás algo que ocurre es que se piensa que Uruguay no valora el Mercosur, o que Uruguay quiere irse del Mercosur, o que Uruguay no entiende el desarrollo que ha tenido el Mercosur en los últimos 30 años y la importancia que todavía tiene el Mercosur. Pero, bueno, por supuesto que para poder entender la posición de Uruguay actual, hay que reconocer muchas falencias del bloque que tanto Marcos como Julieta reconocen, pero también para nosotros comprender qué podemos alcanzar de este nuevo Mercosur que pretendemos, también debemos nosotros de nuestro lado valorar los éxitos del Mercosur. Y hay un ejercicio que yo le pido siempre al uruguayo, porque el argentino y el brasileño lo tienen muy claro, que es, ¿cuándo arrancamos a analizar el Mercosur? Para mí un error conceptual clásico que se comete es que arrancamos con el Tratado de Asociación en adelante. Para mí ese no es el Mercosur que me sirve para explicar el Mercosur de hoy. Yo tengo que hablar del Mercosur de la década del 80 para entender el Mercosur de hoy. Porque ese Mercosur es Arnay y Alfonsín, es un Mercosur con lógica sectorial, es un Mercosur con lógica de sellar, ¿por qué no?, una estabilidad regional entre dos actores centrales de América del Sur. Es un Mercosur, eso ha sido siempre el Mercosur. Siempre ha sido el Mercosur y sigue siendo eso el Mercosur. Porque el Mercosur de la década del 90, que en 4 años pretendió alcanzar lo que la Unión Europea alcanzó, demoró muchísimo más, y que sabemos todos que creó este instrumento llamado Unión Aduanera, que era más para, bueno, citando al amigo Félix, quizás para amarrarse, ¿no?, entre Argentina y Brasil, que ninguno de los dos pueda cortarse solo, como decía Marcus, porque, a ver, el problema de Argentina y Brasil no es que Uruguay se corte solo, es que algunos de ellos dos se corten solos. Porque hay comercio. Brasil y Argentina, solo de autos, comercian más que lo que Uruguay exporta en un año al mundo entero. A ver, eso es comercio, ahí hay comercio, ahí hay encadenamiento productivo, ahí hay, bueno, eso es lo que tenemos que hacer un esfuerzo por tener claro. Entonces, yo creo que hay que arrancar antes para entender el Mercosur. Hay que arrancar en la década del 80. Y nosotros, como uruguayos, para nosotros esto sigue siendo muy importante porque
Brasil y Argentina siguen demostrando, históricamente ha sido así, que el Mercosur es un acuerdo con un enorme énfasis bilateral. Y que hoy se rompe por algo inédito y que para mí son responsables. Miren que es una película que no me gusta ver. A mí, este gravísimo distanciamiento entre Argentina y Brasil, no me gusta verlo. Me parece gravísimo desde el punto de vista de la región. O sea, es muy malo, porque no, el problema no es una discusión entre Lacalle Pou y Fernández. Vamos a ser sinceros. El problema es el distanciamiento y la falta de liderazgo de Brasil y el no entendimiento entre Brasil y Argentina. Eso es lo más preocupante para toda América del Sur y para discutir el Mercosur de fondo. Eso es lo que a mí me preocupa más, porque eso es lo que siempre estuvo. En las buenas y las malas siempre estuvo. Y hoy es donde aparece un quiebre ahí que nos debería preocupar. Primeros años, comparto lo de Julieta, comparto lo de Marcos. Primeros años del Mercosur muy exitosos. Muy exitosos. Un Mercosur que creó institucionalidad, un Mercosur que se armonizó, un Mercosur que creó una zona de comercio, que creó yo no hablaría de unión aduanera, con todo respeto. Yo hablaría de una unión tarifaria. Yo creo que no somos una unión aduanera, lo digo con todo respeto, y lo peor, creo que no queremos ser una unión aduanera. No veo en el desarrollo reciente del Mercosur una voluntad de querer ser un mercado común, ni hablemos, y tampoco una unión aduanera. No operamos como unión aduanera, no somos una unión aduanera, somos una zona de libre comercio con un régimen de origen vigente. Entonces, no hay un código aduanero vigente, no hay un mecanismo de instrucción de la renta aduanera, no hay el nivel de armonización. ¿Por qué? Porque teóricamente nosotros, como decía Julieta, nos basamos en Vela Balaza y creímos que confeccionar o implementar una unión aduanera era algo sencillo. No, ¿cómo vas a implementar una unión aduanera, un mercado común, sin instrumentos de supranacionalidad? Pero te quedás a mitad de camino. Entonces hicimos una mezcla porque a ver, miren, yo lo he hablado con el presidente Lacalle, el padre de Lacalle Pou, que fue quien firmó el Tratado de Asunción. ¿Tú estabas convencido de lo que estaba firmando el 26 de marzo del 91? Porque era algo, en 4 años alcanzar eso, ¿alguien se creía eso? Y bueno, estaba todo ese espíritu de cambio de cambio del consenso de Washington, presidentes liberales, todo eso que ya sabemos. Entonces, en esa época quizás era creíble. Y ojo, que el éxito inicial de Mercosur, eso que dice, esa convergencia que decía Marcus con la región, la cantidad de acuerdos que se han cerrado en la región, la armonización de normas técnicas, de normas sanitarias, ojo, muy bien, cómo fuimos atractivos en ese momento, que lo mencionaba Julieta. Ojo que fuimos atractivos para Estados Unidos en ese momento, ¿no? Y fuimos atractivos para Europa. Después, por diferentes motivos, esos procesos quedaron por el camino. Entonces yo creo que quiero rescatar esos primeros años del Mercosur. Y quiero rescatar, para analizar el Mercosur, la década del 80, porque yo creo que todavía sigue siendo de central importancia la bilateralidad entre Argentina y Brasil, especialmente para los chiquitos, ¿no? Y los chiquitos, digo, Uruguay y Paraguay, que tiene posicionamientos siempre poco claros con respecto al Mercosur. Y por supuesto que con todo el respeto hacia mis amigos paraguayos, porque tienen intereses, les sirve un Mercosur, a mí me parece que les sirve el statu quo, con todo respeto, me parece que al Paraguay de hoy le sirve el Mercosur de hoy, donde no pase mucho y donde se mantenga lo básico. Pero vamos a hablar en serio. ¿Paraguay quiere aprobar el Código Aduanero del Mercosur? ¿Paraguay quiere una unión aduanera perfecta del Mercosur? Yo no creo, no sé qué piensan Julieta y Marco, pero yo no creo. Entonces, después viene esta tercera etapa. Esta tercera etapa que quiero empezar a analizar, que es esa etapa del 97 que todo el mundo recuerda, con la crisis asiática, la rusa del 98 y después el golpe del 99. ¿Qué pasa con la devaluación de Brasil en el 99? Y bueno, y pasa que ahí empiezan a violarse los tratados de forma consecutiva y empiezan a implementarse normas que violan, por supuesto, la legislación del Mercosur, y eso vino para quedarse. Desde el 97 en adelante vino para quedarse. De hecho, allí se empezó a activar el sistema de solución de controversias, un sistema de solución de controversias que hace más de 5 años que no se activa. Un sistema de solución de controversias que el recuerdo que nos quedó es aquel laudo a favor de Uruguay que había que levantar los puentes, y por supuesto los puentes no se levantaron. Y un Brasil mirando para el otro lado, que el líder de la región, debiendo respetar el artículo 1 del Tratado de Asunción, que tanto se hace mención ahora para Uruguay, dijo Brasil, eso es un asunto bilateral.
¿cómo va a ser un asunto bilateral la violación flagrante del artículo 1 del Tratado de Asunción? Bueno, entonces, yo lo que digo es, hay desde ese 97 en adelante un permanente desvío de las normas del Mercosur. Permanente. Después vino la época del relanzamiento, que todo el mundo recuerda, donde me parece que en muchos temas se dio un paso hacia adelante con un gran contenido de normas que muchas de ellas no se cumplieron, porque ojo, también Marcos, y tú sabes muy bien esto, ¿cuántas normas se incorporan del total de lo que se aprueba por los órganos con capacidad decisoria? Tenemos un problema enorme ahí. Tenemos una cantidad de letra muerta que no se termina de incorporar. No hay un desarrollo normativo constante. Pero eso no me preocupa tanto, porque si uno me dice, bueno, se van incorporando, bueno, no, yo creo, o sea, lo que más me preocupa es los grandes desvíos y las grandes heridas de muerte que para mí se le hicieron a la de Mercosur. O no es una herida de muerte el ingreso de Venezuela al Mercosur sin haber pensado para qué queríamos que ingrese. O a impulso de los intereses de Brasil del momento. O con lo que ocurrió desde el punto de vista jurídico con Paraguay suspendido, el ingreso de Venezuela. ¿Eso no es una herida de muerte al sistema de solución de controversias? ¿No es una herida de muerte a la confianza del Mercosur para nuestros empresarios? Y bueno, y así seguimos. Y seguimos y seguimos. Yo entonces hay una etapa que para mí se dio de politización donde perdimos credibilidad. Y después vino otra etapa donde uno lo puede ejemplificar con los acuerdos, los decía Julieta, ¿no? Con el cierre de los acuerdos Mercosur-Unión Europea, con el ESTA, ¿no? Con esta, uno puede simplificar eso en la era Macri, no sé, Julieta, ¿no? Decir, un Macri muy apurado por tener éxitos de política internacional para resolver los problemas internos, y apuró un poco demasiado quizás esos acuerdos y los consensos nacionales básicos, y tenemos ahí un problema enorme, como decía Marc, ¿no? Problemas enormes propios, sin hablar los problemas de los propios europeos, que hoy estaba leyendo lo que decía una parlamentaria, que hasta el 2024 ese acuerdo dice que en su legislatura no va a entrar en vigor. 2024. Bueno, es ahí donde yo empiezo a tener ansiedad como país pequeño. Porque yo acá quiero decir algo. Yo estoy convencido de que la agenda externa de Mercosur es muy mala. Porque hoy el Mercosur no ha logrado tener acuerdos con ninguna de las economías centrales. Pero lo que más me preocupa es que el Mercosur no tiene consensos mínimos en avanzar profundamente con Asia-Pacífico, que todos ustedes saben es la zona más dinámica del planeta. Entonces, hoy tenés un acuerdo con la Unión Europea, que vamos a ver cuándo es que entra en vigor. Y si no surgen problemas también en nuestras propias dinámicas internas. Tenemos un Estados Unidos que no sabemos que no está en agenda, por razones no solo nuestras, sino también, por supuesto, del propio Biden, que todavía estamos entendiendo para dónde va. Estábamos entendiendo para dónde iba con América Latina hasta que le vino lo de Afganistán. Entonces, bueno, ahí nos perdimos un poco todo. Pero no hay consenso con China. ¿Hay consenso con Corea? ¿Qué ha pasado con las negociaciones en curso con Corea? ¿No se han trabado de parte de los socios grandes? Porque se le echa la culpa a Argentina. Pero ojo que no es de Argentina solo la culpa de Corea, es de Brasil, ¿eh? Entonces, claro, porque no es... vamos a ir a la letra fina. Entonces, ¿qué tenemos? Canadá, tenemos Singapur, varios problemas han surgido con Singapur. Entonces, ¿cuál es la agenda de hoy? Y es ahí donde Uruguay dice, no puedo más. ¿Y cuándo dice no puedo más? Cuando encuentra en lo bueno y en lo malo a un Brasil distinto. Y es así. Cuando Brasil empieza a querer romper un poco esa relación que decía al principio, tan estratégica entre Argentina, y Uruguay se cuela ahí, con picardía, como un país pequeño, se cuela y aprovecha esa situación. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace porque un país de nuestras características necesita abrirse al mundo, porque nosotros no tenemos ni una cosa ni la otra. Nosotros no tenemos el mercado común que pensamos que íbamos a tener, no tenemos la zona de libre comercio que pensamos que íbamos a tener, tenemos barreras arancelarias que han sido muy duras para nosotros también, tanto en Brasil como en Argentina, y no tuvimos la apertura al mundo que era lo que imaginábamos en su momento. Entonces, ¿y qué tenemos? Un mercado de 3,4 millones de habitantes, ¿no? No los mercados que tienen ustedes o la industria que tienen ustedes. ¿Y qué tenemos? Una industria muy competitiva en lo agrícola, en lo agroindustrial, que enfrenta al mundo de Asia-Pacífico con aranceles muy elevados y que compite con digamos, países que ya lograron cerrar acuerdos comerciales. Entonces, ¿qué quiere Uruguay? ¿Irse de Mercosur? No. ¿Qué quiere Uruguay? Imponer un debate que hay que tenerlo, que es, ¿por qué no podemos discutir otro Mercosur?
¿Por qué no podemos discutir otro Mercosur? ¿Por qué no podemos discutir un Mercosur más flexible? Un Mercosur que respete su desarrollo social, que respete su desarrollo normativo, que respete incluso su desarrollo político. A mí me costó mucho en su momento asumir la creación de un parlamento del Mercosur cuando no habíamos cumplido con una gran cantidad de pasos previos para mí. Lo digo con total sinceridad. Me parece que me cuestiono eso. Y cuando hablamos de las normas, y cuando hablamos de la 3200, más allá de la discusión de si está vigente o no, yo entiendo que esa es una discusión hasta tonta, porque está el Tratado de Asunción, la 3200. Está el Tratado de Asunción, discutamos el Tratado de Asunción, el protocolo europeo. Es verdad que el artículo primero del Tratado de Asunción nos impone negociaciones en conjunto. Pero yo invito a todos los presentes a leer de vuelta el artículo primero del Tratado de Asunción. Dice eso, pero dice muchas otras cosas también, que no se cumplen. Entonces lo que Uruguay dice, no queremos romper con Argentina y con Brasil, son socios de especial importancia para nosotros. Lo que queremos es, tenemos la posibilidad, para mí histórica, creo que los dos hacían mención a esto, para mí histórica, de que China por primera vez mira a Uruguay. Digo histórica en todos los componentes que esto tiene, geopolíticos, geoestratégicos, ¿no? O sea, histórica de que por primera vez China mira a Uruguay y dice, acá estoy. ¿Para qué? Para discutir bilateralmente. ¿Esto quiere decir que esto está saldado o no está saldado todavía? Lo saldaremos en estos meses porque nosotros, yo como uruguayo, y por supuesto que yo hablo como académico, yo no represento al gobierno, puedo conversar con el gobierno, pero no represento al gobierno. Pero como uruguayo, ¿qué quisiera? Alcanzar un consenso mínimo en el Mercosur, de que nos permitan la posibilidad de decir, anda avanzando con China, pero ¿saben qué? No queremos cerrar solo el acuerdo con China. Queremos dejarlo abierto para que después lo cierre Argentina. Y queremos dejarlo abierto para que después lo cierre Brasil. Si hoy no están preparados, ¿cómo me voy a meter yo en las dinámicas internas argentinas? O en las de Brasil. Que ni siquiera, ¿saben qué? Ni siquiera las entendemos. Está la diferencia de escala que tiene Uruguay con Argentina y con Brasil, que yo siempre digo, humildad a la hora de jugar a Argentina y Brasil, porque ni siquiera entendemos las dinámicas internas de Argentina y Brasil. Lo que sí decimos es, ¿no habrá una forma de asumir que el mundo cambió? ¿No habrá una forma de reconocer que tenemos el arancel que es del doble de la media internacional? ¿No habrá forma de reconocer que tenemos una de las zonas más proteccionistas del mundo en la aplicación de barreras no arancelarias? ¿No habrá forma de reconocer que más allá de ese salto que se dio en los últimos tiempos de Marcus de firmar protocolos, estamos todavía de espaldas a los nuevos capítulos del comercio internacional? Ese es el reclamo. El reclamo es, nosotros tenemos características que nos permiten avanzar un poco antes. ¿Y saben qué? El Mercosur siempre fue flexible en este tipo de negociaciones. Y tenemos un acuerdo con México. Y en el Mercosur pasan cosas como que en pleno siglo XXI Paraguay tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Pero no solo eso, que usa las excepciones a la arancel externo, las excepciones nacionales al arancel externo común para dar concesiones en el marco de un acuerdo con Taiwán. Y acá no pasa nada. Entonces, yo sé que Uruguay tuvo dos romances y los tuvo con la primera potencia a nivel mundial, ¿se acuerdan? Con Estados Unidos en su momento, primera presidencia de Vázquez, y ahora con la segunda potencia a nivel mundial. No los tiene con economías medias, es verdad, o pequeñas. No está romanceando con cualquier economía, y yo sé que esto genera un movimiento importante en el Mercosur. Lo que digo es, el deseo nuestro es discutir la zona de libre comercio. A ver, vamos a poder abrir esa caja de Pandora famosa que dice Félix siempre, en una situación donde Argentina y Brasil no se hablan, estoy simplificando, no se hablan, estoy simplificando, pero en un momento donde no estamos atravesando el mejor momento, ¿te vas a poner a revisar los tratados? Bueno, yo quisiera que algún día sí, yo quisiera que algún día me digan que no vamos a hacer un mercado común porque no queremos, no hay voluntad política para hacerlo, o porque no estamos dispuestos a llevar a cabo la cesión de soberanía necesaria para poder enfrentarla, esa meta. Algún día, ojalá, para mí podamos discutir eso, focalizarnos en la zona de libre comercio, agregarle nuevos temas, lo que va a impactar en el día que entre en vigencia el acuerdo con la Unión Europea, que es light, porque este acuerdo no tiene nada que ver con el del 2004. Yo me acuerdo que estaba en la Cámara de Industria trabajando en su momento con ¿se acuerdan cuando estuvimos cerca de cerrarlo del 2004, el acuerdo con la Unión Europea? Era otro acuerdo ese, no es el acuerdo de ahora. Eso es un buen ejemplo como el mundo cambió. El mundo cambió, es menos flexible, es menos rígido. Yo quisiera un Mercosur más flexible, menos rígido, y yo creo que Argentina y Brasil deberían comprender la importancia de la cohesión.
No es que Uruguay viene a patear el tablero, que se quiere ir. No, Uruguay lo que dice es, dame aire, no me abraces tanto. Esto es como, nos quieren tanto, nos abrazan, pero en el abrazo nos asfixiamos. Necesitamos un apoyo de Argentina y de Brasil para poder dar pasos que son relevantes para nuestro desarrollo económico. Y queremos discutir eso. ¿Y por qué queremos discutir eso? No es porque no ha pasado nada en el Mercosur. Han pasado muchas cosas y nosotros estamos conformes con eso. Pero también creo que tenemos argumentos de sobra para entender de que nosotros necesitamos un poquito de flexibilización. Porque, a ver, todos han violado el artículo 1 del Tratado de Asunción. Todos han violado las normas del Mercosur. Y entonces Uruguay no es que las quiera violar. Uruguay lo que dice es, bueno, es el momento de aceptar un cambio. Y yo creo que lo positivo de todo esto, y creo que lo que coincide en lo que decían Julieta y Marcus, es que por lo menos estamos discutiendo esto ahora. Y es la pandemia, y es cómo nos fue la pandemia, que nos fue muy mal en cooperación, porque también hablamos de eso, hablamos de un foro, que era un foro político y de cooperación institucional, que en la pandemia no hemos podido ponernos de acuerdo en nada, poquito. Entonces, ni siquiera el Mercosur ha cumplido el rol que debería cumplir ahí, a mi juicio, muy por debajo de lo que debería haber cumplido. Pero igual, siempre Mercosur. Quiero Mercosur, pero necesito un Mercosur más abierto. Yo creo que tenemos que aprender mucho del modelo EFTA, tenemos que aprender mucho del modelo ASEAN, los mecanismos, lo que decía Marcus, de cómo se han negociado los megabloques. Me parece que vamos por ahí. ¿Eso quiere decir olvidarse de todo? ¿Olvidarse de todo lo social? ¿Olvidarse de todo lo político? No. Quiere decir focalizar la discusión y quizás Uruguay, o las concesiones que puedan permitir Argentina, Brasil, Uruguay, en ese sentido, nos abren un buen camino para decir, bueno, ¿qué Mercosur queremos en el futuro? Yo por ahí me quedo porque no quiero hacer muy largo la discusión, Sebastián. Ignacio, muchas gracias. La verdad, la idea era justamente plantear distintas visiones. Creo que más allá de las distintas procedencias nacionales que vimos acá, hay mucha convergencia en lo que es el análisis del Mercosur. Me gustaría marcar tres cositas de cada una de las ponencias. Muy interesante el punto que marcaba Julieta de cómo analizar e interpretar el Mercosur desde una perspectiva histórica, abandonando todo lo que es vela balaza, que es el análisis común, que no nos permite ver muchos de los avances propios del Mercosur. El puntualizar el cierre que hacía Marcus, que para tener un Mercosur más consolidado, focalizarnos en estos tres pilares que marcaba, ser un bloque que sirva como plataforma de inserción y que sirva como plataforma de desarrollo, ¿sí? Y el tema que vos marcabas, Ignacio, de que Uruguay tiene que entender que el Mercosur no empezó con Asunción, sino que empezó desde atrás. Eso es la primera vez que lo escucho decir a alguien desde Uruguay. Planteado esto un poquito, yo tengo dos preguntitas disparadoras y después, ahí si estás, Cari, vos te vas a ir haciendo eco de las preguntitas, ¿sí? Nos vamos a dar 2-3 minutitos para ir respondiendo y Bueno. vamos generando esta dinámica, unos 20-30 minutos más para no dejar que también nuestros expositores puedan descansar este brainstorming que se estuvo armando por acá. De todo esto, a mí me surge una pregunta que seguramente va a estar muy en tono con lo que pueda decir Ignacio, pero obviamente va hacia los tres, ¿no? Sí, se puede entender a la flexibilización como una válvula de escape, ¿sí? A esta desconexión que existe entre Argentina y Brasil, que venías marcando vos, Ignacio. Y una segunda pregunta, si esta flexibilización, mejor dicho, puede suplir a la política comercial común, ¿sí? Que dentro de todo podría estar enmarcado en lo que presentaba Marcus, que existen marcos regulatorios y que van más allá del Tratado de Asunción, que marcan, son los underpinnings, podemos decir, para una negociación, ¿sí?
Los dejo con esas inquietudes y bueno, vamos recopilando más preguntas. Vamos en orden, Sebastián. Sí, si les parece, sí, seguimos el orden, así Bueno, bueno, yo voy a mezclar tus preguntas también con reacciones a las exposiciones de Marcus y de Ignacio. Creo que sí, que los tres estamos convencidos de que el Mercosur es un instrumento para las políticas exteriores de nuestros países y hay una divergencia en hacia dónde vamos y cómo vamos, y los dos han hecho puntos muy, muy sólidos en ese sentido. Quiero algunas reacciones de cosas que fui anotando, quizás un poco desordenadas antes de ir a tu pregunta para compartir con ellos. En realidad, parece que tenemos, ahí yo también, Marcus, había hecho en algún momento un contraste entre las normas del Mercosur y los acuerdos de megaregionales. Y ahí quiero hacer dos alusiones y después también una alusión para Ignacio y pensar la flexibilización y la política común luego de esto, que tiene que ver con el que comparto, digo, mi análisis sin tener la estructura del Mercosur. Obviamente había sido un trabajo académico desde la universidad, donde el Mercosur tiene normas en todos los puntos, o prácticamente todos los puntos de los que en su momento tenía la agenda del TTP y del TTIP. En alguno de esos puntos Mercosur ya tenía algo. No obstante, no podemos ponderar ese avance de la creación diplomática del Mercosur con la internalización de las normas. Apenas un porcentaje muy bajo de ese densísimo entramado de normas que la diplomacia había podido negociar intrazona estaba implementado. Y entonces, este creo que es uno de los puntos centrales para pensar los desafíos del Mercosur. No podemos pensar la agenda externa ni la proyección internacional si no resolvemos el modo de articulación interna y qué hacemos con esas normas. ¿O acaso la forma de internalizar esas normas en realidad es plasmarlas en acuerdos internacionales que sí se ratifiquen, acuerdos con terceros? Y ahí tenemos un bache, entonces le damos más a socios extrazona de los que damos a intrazona, y entonces voy al punto de Ignacio. ¿Acaso es que no queremos tener una unión aduanera? Mi pregunta hoy, o mi punto hoy, es ¿dónde está la zona de libre comercio? Porque es cierto, tenemos un arancel externo común perforado, y las presidencias pro tempore están trabajando sobre ese arancel externo común, pero tenemos una agenda de frontera, de facilitación de comercio intrazona, de acuerdos logísticos, que no está funcionando en la zona de libre comercio. Y para mí, nada, mi cómodo lugar desde la silla en la oficina de mi casa, para mí la agenda prioritaria del Mercosur no es la agenda externa, no es la revisión del arancel externo común. Para mí la agenda prioritaria del Mercosur es esta agenda que no se está tratando, que es la de la zona de libre comercio. Es concretar la libre circulación de las mercaderías y de los factores productivos, si se quiere, digamos, pero fundamentalmente mercaderías, zona de libre comercio, concentrémonos en la zona de libre comercio más básica, permitir que fluyan mercaderías, postal, migratorio, toda la frontera está muy presente. Y el elemento ese de frontera, el elemento de las dificultades de pago, las barreras no arancelarias, las barreras, los regímenes que cada país aplica para administrar el comercio con los socios, donde es mucho más fácil ir por las barreras intrazona que resolver un problema conjunto. Creo que ese es el problema de fondo de Mercosur. Y una vez que resolvamos eso, podemos pensar en la inserción externa y las negociaciones con terceros. Y en el medio quedamos empantanados. En el medio quedamos empantanados en pensar de qué manera el mundo cambió, y si para ese mundo que cambió son los acuerdos de libre comercio profundos el mejor instrumento, o son otros los instrumentos para que nuestros productores puedan llegar a esos lugares. Y acá voy entonces. La flexibilización como vía de escape a la desconexión entre Agenda y Brasil, de la desconexión de Argentina y Brasil respecto a los socios menores,
La flexibilización creo que es la expresión de ese mal funcionamiento, de la falta de consolidación de la agenda interna. Y entonces, ante la falta de el incumplimiento de una serie de elementos de mercado interno y la imposibilidad de avanzar en la agenda externa, las divergencias de prioridades, es absolutamente razonable la propuesta de Uruguay. Ahora, ¿es la agenda externa, es esa flexibilización la respuesta a los problemas? ¿O cuánto de los problemas económicos de la inserción internacional de los países se va a resolver por esa flexibilización? Y ahí yo soy muy escéptica. Yo creo que el problema no es el arancel que se enfrenta en los mercados externos, y creo que es bastante escueto el margen que puede tener en una negociación, inicialmente Uruguay por sí solo, el Mercosur ya enfrenta una negociación asimétrica, pero Uruguay por sí solo en una negociación con China, digo, y quizás Uruguay busca en su estrategia convencer al Mercosur en una negociación conjunta para mejorar su posición negociadora con China o con los otros países. Y aquí viene el punto de, ¿puede la flexibilización suplir una política comercial común? La flexibilización es la ruptura de la política comercial común, y de la mano de esa ruptura de la política comercial común es la profundización de la asimetría y divergencia de los modelos de desarrollo. El Mercosur, para negociar conjuntamente de manera exitosa, o el mejor éxito de un acuerdo conjunto del Mercosur es que los modelos de desarrollo apunten a una convergencia, si pensamos los acuerdos de libre comercio como instrumento para la proyección internacional de su producción doméstica. Y entonces la flexibilización ahí rompe con esa política comercial común, es lo opuesto. Y tenemos algunos desafíos por delante conjuntos y en la agenda que Marcus planteaba. Quizás detenerme en la cuestión ambiental. ¿Qué tipo de producción económica, de inserción internacional supone un acuerdo de libre comercio de tipo norte-sur o bastante asimétrico para las perspectivas de esa transformación que es necesaria de las industrias de la región en una proyección de un mundo compatible con las propuestas de cambio climático? ¿Y qué pasa cuando las proyecciones nacionales de los países se vuelven cada vez más divergentes? Yo creo que la flexibilización erosiona los puntos de acuerdos posibles aún en esas agendas no tan complejas que nos proponía Marcus. Así que mi reflexión es entonces un poco más de cautela, más allá de que en la lectura de Ignacio que China acepte esta bilateralización del acuerdo es una ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad también tiene costos para la integración regional, y las complejidades son muy altas. No digo que el status quo es sostenible, coincido en que el status quo ha llegado a un límite, pero es necesario que auguremos desde la academia por un mejor diálogo entre los gobiernos para saldar la situación y evaluar correctamente los costos de las decisiones también en términos regionales. Gracias, Juli. Marcus. Yo también fui tomando la nota un poco desordenado, pero quiero hacer mención a dos reflexiones acá de Ignacio y de Julieta, que creo que se complementan para intentar llegar a un punto. Primero fue a partir de lo que nos brinda ahora Julieta en esa segunda parte de intervención, de que la agenda interna quizás sea la agenda prioritaria para fortalecer a Mercosur y para encontrar hacia dónde vamos. Y eso me lleva a la reflexión de Ignacio cuando dijo que en los años 80 y 90 fue justo el periodo donde fuimos relativamente exitosos como bloque, y fue justo el periodo donde fuimos atractivos
a Estados Unidos y Unión Europea. Y era el periodo donde no estábamos pensando hacia afuera. Estábamos construyendo agenda interna, estábamos construyendo bases institucionales internas, bases normativas internas, estábamos construyendo zona de libre comercio, estábamos construyendo... Entonces, eso creo que nos da una dimensión de que, pensando tiempos históricos, cuando nos volvemos hacia adentro y tenemos ese pacto, ese consenso de construcción, de profundización, de sea la zona de libre comercio, sea la unión aduanera como el abrazo fuerte, que impide de mirar hacia afuera, pero es el periodo que, intentando pescar de las dos reflexiones, hay un punto de convergencia que acá que yo coincido en materia de prioridad, y yo creo que no es solo, yo creo que los hechos muestran que no es solo una percepción mía personal, pero yo creo que los propios países y los propios élites de los países parte de Mercosur coincidieron que para tener solo 4 o 5 acuerdos vigentes es señal de que lo que tienen consenso es que hay que mirar hacia adentro, no hacia afuera. Eso creo que es el consenso, es el prueba de los 30 años. Si logramos solo llegar a 4 o 5 acuerdos hacia extrarregionales, es porque no tenemos condiciones de negociar hacia afuera. Y todavía yo sé que eso es pensar por una visión absolutamente mediocre de lo que puede significar un Mercosur como trampolín y como plataforma de inserción internacional. Pero me parece que poner como eso como el motor no es exactamente lo que fue el motor del periodo, como bien señaló Ignacio, el periodo de suceso de Mercosur, el periodo sectorial, el periodo de estimulación de la industrialización, de la complementariedad, del inicio del encadenamiento y después de 90 hacia 97, intentar construcción de las 2 etapas de la zona de libre comercio. Esa es una primera reflexión que yo no sé hacia dónde puede ir esa reflexión, pero es algo que me ocurre y creo que tenemos que seguir trabajando y seguir debatiendo modelos hacia adentro que sirvan los sectores productivos de las regiones, que tenga capacidad de mantener inversión, porque eso es lo que tenemos afuera, y tenemos el mercado consumidor sin las barreras internas. Entonces, eso creo que es el punto donde hay que avanzar. Y la segunda reflexión que yo creo que también coincido con Julieta, y acá es un contrapunto a la tendencia de inserción internacional en Mercosur, es pensar desde la perspectiva de lo que sufre Brasil, es una inserción internacional hacia Asia, y específicamente hacia China. Brasil, a lo largo de los últimos 6-7 años, pasa por un profundo desmantelamiento de sus recursos naturales que no tiene vuelta atrás. Y eso se da en un momento de tener China como el gran motor del desarrollo de Brasil hacia el fornecimiento de las demandas chinas. Y eso está poniendo a Amazonia, Pantanal, en un proceso de desmatamiento y de sequías y de quemadas que no tiene vuelta atrás. Y yo creo que Paraguay sufre eso también con lo que está pasando con los charcos, ¿no? Entonces, están transformando los charcos en terreno productivo para lograr dar cuenta, digamos, de las demandas del proceso y acá, perdón que me fui porque yo venía para el tema de las materias primas. Y eso creo que es el eterno, digamos, la eterna duda, digamos, y la eterna paradigma que vive Mercosur y nuestra región. Es, vamos a abrir y vamos a apostar en todo lo que tenemos, que es lo que tenemos hoy, que es tierra y es excelente calidad de ganadería, de ganadería de soja, y tenemos los precios para poder alcanzar eso, o vamos a usar el bloque como se pensó en los años 80 y como se pensó en el inicio de los años 90 para intentar hacer los cambios de matriz
Y eso es algo que a lo largo de los últimos 20 años se abandonó, ¿no? No se habla más de cambio de matriz productiva. No se, o si se habla, no se hace más. El SGT-14, todo lo que se podría hacer por medio de FOSEM se dejó de hacer para pensar en estimulación productiva. Entonces, creo que acá tenemos que Asia es en un espacio donde es extremadamente atrayente para pensar tecnología, para pensar conocimiento, para pensar los 5.0, para pensar el 6.0 que se viene, pero lo que en realidad quieren es materia prima y lo que quieren es agronegocio y lo que nosotros tenemos para ofrecer es eso. Si vamos a pensar que en algún momento vamos a tener algún modelo de negociación donde vamos a resultar en un espacio donde vamos a hacer una economía intermediaria, una plataforma intermediaria de producción para otras regiones del mundo, bienvenido sea. Y ahí estamos a espera de los estudios de factibilidad y de lo que puede venir a ser un acuerdo Uruguay-China, a ver qué ofrecen de tan maravilloso que puede ser un motor de transformación y de transformación para un modelo de desarrollo que nos saque de alguna de los vicios económicos y de los vicios oligárquicos que Brasil hoy sufre de una manera absurda, ¿no? De tener que va por, ya, y creo que el acuerdo Mercosur-Unión Europea destapó una situación interna de Brasil de que demuestra que Brasil no está en condiciones de hacer comercio en los términos del siglo XXI. No tiene estructura productiva para mostrar que su producción de soja, que su producción de ganadería cumple con el mínimo de estándares humanos, sociales, laborales, de protección indígena, de protección. Estamos hoy con más de 230 de los, ¿cómo se llaman? Los defensivos agrícolas liberalizados en Brasil, donde teníamos, triplicó el proceso. Y estamos en un proceso donde los impactos de ese modelo de desarrollo, estamos en un punto de no return. Entonces, eso es evaluar cómo posicionarse hacia el mundo para ver nuestro desarrollo. Es la reflexión que me surge a partir de pensar hacia dónde tenemos que ir para mitigar las demandas internas que todos nuestros países tienen, algunos en mayor o otra menor medida, algunas, como dijo Ignacio, en algunos países se resuelve de manera mucho más fácil, y seguramente que los consensos internos de Uruguay y de Paraguay pueden ser más fáciles de lograr comparado con los consensos internos de Argentina y de Brasil, pero no ni por eso son menos desafiadores pensar eso desde la perspectiva de un modelo de desarrollo de futuro, ¿no? Y no de porque lo de Brasil, dentro de un par de años, en una próxima devaluación cambial, ya se va. ¿Y cómo quedan los recursos naturales? Entonces, esa es la poca permanencia, digamos, de un modelo de desarrollo en este término. Pero por eso... Muchas gracias, Marcus. Perdón que me pasé de la reflexión. No, verdaderamente muy interesante, porque coincido totalmente con vos en que esta estrategia de desarrollo es totalmente necesaria en Mercosur. Aprovechando que ahora le toca la palabra a Ignacio, quisiera comentar una pregunta que han hecho por Facebook, ¿no? Y que nos ha comentado también que es especialista en los estudios asiáticos. La pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta la disputa hegemónica entre China y Estados Unidos, ¿qué oportunidades y qué desafíos se enfrenta el Mercosur? Ignacio. No, estás muteado, ¿eh? Perdón, ya a esta hora viste que uno empieza a caer, ¿no? No, bueno, quería, antes de responder esa pregunta, Karina, muy interesante, por cierto, quería tomar algo de Julieta de Marcus. Brevemente. A mí lo que me preocupa, lo decía Julieta, quizás a nivel académico sí tenemos esta necesidad de fomentar el diálogo y este diálogo de discusión profunda en cuanto a modelos de desarrollo, pero la verdad es que ¿es esto lo que se está discutiendo en los gobiernos?
realmente yo comparto con ustedes la profundidad de lo que estamos discutiendo, pero realmente el gobierno argentino está viendo la película que están viendo ustedes y que comparto yo. El gobierno de Brasil hoy está viendo la película esta. ¿Realmente estamos preparados para discutir el Mercosur del futuro? ¿Estamos discutiendo el modelo de desarrollo del futuro? ¿Cómo discutimos si no hay políticas de Estado? ¿Cómo discutimos si estamos pendientes de cuántos meses le queda a Bolsonaro porque después viene Lula y cambia todo? ¿No? O al revés. No por Lula o por... ¿Cómo pasa? ¿Qué va a pasar en Argentina? Porque hoy está Fernández y después viene, yo qué sé quién viene, no sé, Julieta. ¿Y qué seguridad me da a mí que eso no cambia 180 grados? Entonces la inestabilidad es la regla de la región hace muchísimos años. Y eso ha hipotecado la posibilidad de discutir en profundidad estos temas tan interesantes que ustedes dicen, que quizás los podemos discutir desde el punto de vista académico, pero después cuando los bajás a nivel de los empresarios y cuando los bajás a nivel del gobierno o de los sindicatos, sinceramente creo que terminás discutiendo asuntos que tienen relación más con la década del 70, del 80, del comercio internacional y no con la década más, y no con las tendencias más modernas. Yo creo que el Mercosur, no digo a nivel académico, no digo obviamente a Julieta y Marcus, lo que digo es el gran porcentaje de muchos tomadores de decisiones en el Mercosur están viendo una película que no es la película de que está aconteciendo a nivel internacional. Yo las discusiones que veo de apertura internacional en el Mercosur, perdón, son discusiones de la década de 70, con la mano en el corazón. O sea, no veo un gobierno que esté pensando para discutir estos temas que ustedes me dicen. Entonces, por eso busco caminos del medio. Porque si el Mercosur hoy es lo que es, y vamos a seguir discutiendo los segmentos productivos, vamos a seguir discutiendo de políticas de desarrollo comunes, cuando no nos ponemos de acuerdo con temas de infraestructura, no nos ponemos de acuerdo, en a quién votar en el BID. Por favor, entonces, no nos ponemos de acuerdo en nada. Entonces nos vamos a poner de acuerdo en algo tan profundo como las políticas de desarrollo. Para mí esto es una discusión que creo que tenemos que tener. Con respecto a la pregunta de Karina, bueno, yo creo que la próxima discusión de los 25 o 30 años en el mundo entero va a estar dada por ese problema, Karina, ¿no? Entre Estados Unidos y China. Evidentemente, allí hay un problema enorme que está generando errores, problemas y horrores geopolíticos y estratégicos, porque la verdad que esto que está pasando con AUKUS, lo que está pasando, todo este posicionamiento del Indo-Pacífico hacia Pacífico, todo lo que tiene que ver con China y Estados Unidos en esa lógica preocupa. Ahora, que Estados Unidos no ve con buenos ojos que el Mercosur avance con China o que Uruguay avance con China, no. Estados Unidos no lo ve con buenos ojos. Europa tampoco lo ve con buenos ojos. Pero creo que es parte de lo que se viene en un mundo complejo, de relacionamiento complejo, donde va a haber que tener bastante pragmatismo y va a haber que medir los riesgos. Por supuesto que va a haber que medir los riesgos. No, esto no quiere decir que vamos a saltar a cualquier lugar, ¿no? Hay que analizar los impactos, hay que discutirlos. Eso es un poco lo que decía Marcos. A ver, Uruguay está discutiendo un estudio de factibilidad. Hoy es eso lo que está discutiendo. Y es un estudio de factibilidad que, por supuesto, marca una gran discusión, porque todos sabemos que es como el inicio de una posible negociación. Pero hoy queremos saber ese estudio y sobre ese estudio discutir los impactos. ¿Eso ya generó molestias en Estados Unidos? Sí, algunos sí, otros no. Pero bueno, sí, por supuesto que el componente geopolítico es así extremadamente importante. Lo que yo digo es que para discutir los asuntos que pretendemos discutir, comparto lo de la zona libre de comercio, es un debe enorme que estamos discutiendo la incorporación del sector automotor a la zona libre de comercio por la Unión Europea, no por algo, no, esto viene de afuera más que de adentro. Lo que yo digo es, tenemos que asumir lo que somos, porque para esta discusión del modelo de desarrollo, tenemos que discutir lo que somos. Y les pongo un ejemplo de cómo todo el mundo cambió en lo que somos, menos nosotros, que seguimos en los discursos diciendo que somos algo que no somos. Hasta la propia Unión Europea, ustedes recordarán, cuando se juntaron con el Mercosur, que les dijimos que era una unión aduanera, se dieron cuenta a los 10 minutos que no éramos una unión aduanera. Y nos escribieron un documento, que vale la pena repasarlo, donde nos decían, los europeos, la Comisión Europea, nos decían lo que teníamos que cumplir para ser una unión aduanera. Maravilloso. Nos decían, ustedes antes de avanzar con nosotros, 20 años después,
¿Qué le preocupó a la Unión Europea respecto a la situación del Mercosur? Poco, pragmatismo. Asumió que no somos una única manera y que no la vamos a hacer. Lo asumió. Lo que yo digo es que el Mercosur tenemos que asumir que no vamos a hacer una única manera, que no vamos a hacer un mercado común, que tenemos que trabajar en la zona de comercio, agregándole nuevas disciplinas de comercio internacional, y en base a eso, permitir flexibilidades. Si en el corto plazo no tenemos una visión común de cómo relacionarnos con Asia. Y yo creo que el impacto que puede tener, porque a ver, está bien, el 30% de las exportaciones de Brasil el año pasado estuvieron por destino China, ¿no? Y hay que ver lo que ha pasado en los últimos 10 años en la captación de inversión extranjera, la inversión china en Brasil. Ojo, que supera la de toda África en su conjunto en ese periodo de tiempo. Estamos hablando de algo, de una dimensión impresionante. Entonces, lo que yo digo es, tenemos que asumir también que el mundo nos pasa por arriba. Entonces, yo sí, dispuesto a discutir siempre con un sentido de pertenencia, de cohesión y de respeto al desarrollo del Mercosur, pero en base a una realidad, en base a un sinceramiento mínimo de decir que somos esto, no somos aquello, porque si no, se cortan los diálogos y es imposible avanzar en esta necesaria convergencia de opiniones que tenemos que tener. Bueno, Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias a los tres expositores, tanto a Marcus como a Julieta y a vos, Ignacio. La verdad que las ideas expuestas han sido totalmente claras y bueno, pudimos aprovechar esta charla también con las sinergias que hubo entre ustedes hacia el final, ¿no? La verdad que el debate fue muy enriquecedor y bueno, de parte del Centro de Estudios de Política Internacional, les agradecemos la presencia y sobre todo, bueno, del observatorio que representamos, que es el de Economía Política Internacional.